Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1 en el horario habitual de Pregunta Yamit. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, lleva cerca de 30 años haciendo análisis e informes sobre el conflicto interno colombiano, muy asertivos ellos. Hoy ha entregado uno sobre la nueva configuración de ese conflicto armado que busca desarmar el gobierno de Gustavo Petro con la paz total. El director de INDEPAZ es el exministro de Salud, Camilo González Pozo. Doctor Camilo, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Muy amable por la invitación. Doctor Camilo, en esa configuración que hay de grupos armados ilegales, ¿de qué estamos hablando en Colombia frente a lo que busca el gobierno con la llamada paz total? Bueno, estamos hablando de una recomposición de grupos armados, incluso después de la desmovilización de las FARC y de una disminución muy importante, se volvieron a reagrupar. Y estamos hablando de verdaderamente un avispero, porque son más de 65 unidades, estructuras, subestructuras, que están en 4 grandes formaciones, agrupamientos, pero que tienen incidencia, alguna movilidad en 346 municipios de Colombia, ¿no? Menos capacidad de combate, de confrontación al ejército, a la fuerza pública, al Estado, que la situación anterior al acuerdo con las FARC. Pero una gran capacidad de perturbación y de situaciones de violencia en los territorios. Cuando usted dice esa capacidad de perturbación, ¿es que grupos narcoparamilitares, como usted lo denomina en su estudio, grupos o disidencias, o qué estructuras? ¿O está hablando de todo ahí? Sí, sí, por supuesto que ahí son diferentes expresiones, ¿no? Porque está un tipo de organización armada, que también se ha hablado de organizaciones de alto impacto, de origen paramilitar o sucesoras del paramilitarismo, que llamamos narcoparamilitares, donde está el Clan del Golfo o AGC, que son los mayoritarios, tienen el 85% de todas esas estructuras y que actúan, pues tienen ellos, el Clan del Golfo tiene una fuerza principal en 216 municipios, pero ha crecido, digamos, municipios, sumando otros donde tiene movilidad, da 345, 46 municipios donde tienen acción. Y se hicieron un paro a principios de año con un impacto en cerca de 200 municipios. Entonces es una cosa impresionante, ¿no? Se desmovilizaron en el año 2005 estructuras paramilitares, pero tenemos organizaciones armadas, además con ramificaciones y alianzas con grupos locales. Ese es un tipo. Por otro lado... Perdón, doctor Camilo, ahí usted habla en su informe, 345 municipios tienen influencia de esos narcoparamilitares y el Clan del Golfo, dice usted, en 27 departamentos. Sí, sí, sí. Son organizaciones que, digamos, es la parte militar de unas estructuras, de unos complejos macrocriminales, porque ellos tienen sus negocios para poder funcionar, reciben recursos, dinero de rentas, de negocios de narcotráfico, asunto de trata de personas, negocios del oro ilegal, de madera, servicios en obras de infraestructura corruptas. Es todo una maraña, ¿no? No se trata solamente de un grupo armado, por eso es la dificultad de desestructurarlos y el reto pues, de pasar pues, a una situación distinta con ellos. Y los grupos post-FARC que ustedes denominan el análisis que entregó hoy, doctor Camilo, dice usted que en 2021 había 141 municipios con influencia de esos grupos, que ha pasado a 161 en 20 departamentos. ¿Qué clase de grupos son post-FARC? ¿Las disidencias o eso qué es? Sí, es lo que se ha conocido comúnmente como disidencias, pero que ahí también hay como diferentes modalidades, porque están los que no entraron en el Acuerdo de La Habana, que fueron los Frente Primero, los del bloque suroriental, donde estaba Gentil Duarte, Mordisco, todos estos no entraron, no firmaron ningún acuerdo y se han reorganizado y mantienen una presencia en el oriente colombiano. Además están los pequeños grupos que quedaron por fuera de los frentes de las FARC y que han ido como aglomerándose. Algunos de ellos están en lo que se llama la Coordinadora del Occidente o Comando Coordinador de Occidente, que tiene un radio de acción sobre todo en el departamento del Cauca y con algunas prolongaciones hasta el Huila, norte de Nariño, sur del Valle, y que son allí también
digamos, diferentes organizaciones que están como agrupándose, aunque no tienen una jerarquía, un mando centralizado, pero están en ese proceso. Está la segunda marquetaria, que es donde estaba Iván Márquez, fueron los que entraron, firmaron el proceso y luego se abrieron. Desertaron del proceso. Y desertaron del proceso y volvieron a las armas. Eso es lo que se ha llamado residuales o disidentes, y hay algunos independientes. Eso es todo ese conjunto. Pues esos son cerca de 35 estructuras, ¿no?, que tiene radio de acción. Centralmente actúan en 90 municipios, aunque se movilizan, tienen movilidad pues creciente. Han duplicado la presencia de entre el año 2017 y ahora. Son los que han tenido la más rápida recomposición, incluso han crecido más que el Clan del Golfo. Es una situación verdaderamente anómala. Y al lado de eso pues está el ELN, que es el otro fenómeno de grupos armados, en este caso grupos insurgentes. Dice usted en su informe que en 2021 el ELN tenía influencia en 26 departamentos, 184 municipios, pero que en este primer semestre de 2022 ha pasado a 162 municipios, o sea, ha disminuido esa influencia, y 19 departamentos. ¿Eso por qué se explica? Bueno, el ELN tuvo una expansión de movilidad después de los acuerdos de paz, cubrió algunos espacios, sobre todo en la zona del Magdalena Medio, Chocó, en lo que llaman el ABC, pero después de medio de la pandemia y hacia el año 2021 ha tenido enfrentamientos muy fuertes. Los caetanistas o AGC, por ejemplo, en el Chocó, mantienen una confrontación terrible. Muchos conflictos con las disidencias en el Cauca, hacia la zona de Argelia, del Tambo, hacia el macizo colombiano, o incluso en Arauca. En Arauca, pues la situación ha sido terrible, ¿no? Llevamos un periodo largo de guerra que tuvo su situación más intensa a principios de este año, pero que ahora pues tenía un desenlace terrible, un anuncio pavoroso para Navidad, que afortunadamente parece que ha habido una orden central que han acatado los del Frente Décimo y otros que estaban en esa zona, que dijo, bueno, no vamos a matar tanta gente como habíamos anunciado, que es una cosa atroz, pero que indica las confrontaciones entre grupos, que forma parte de toda esta circunstancia terrible, ¿no? Porque ahí medio queda la población, acusan a civiles que son colaboradores de los otros, y hay todo un constreñimiento. Son dictaduras armadas las que se imponen contra las poblaciones por parte de todas estas estructuras. Y en esa mezcolanza de grupos, ¿cómo afecta precisamente a la población en esa disputa territorial por las economías ilegales, minería ilegal, tráfico de drogas, tráfico de armas y las rutas para mover todo eso que ellos auspician? Pues afecta muchísimo a la población de todos esos municipios. Estamos hablando de 345 municipios en Colombia, no todos en la misma intensidad, pero sí afecta muchísimo porque son grupos que buscan controlar poblaciones en las zonas donde hay, por ejemplo, cultivos de uso ilícito, que cumplan las comunidades con los dictámenes que ellos imponen. Hay mafias que llegan con semillas, con plata, a hacer compromisos de siembras, y grupos armados que controlan rutas y que establecen su orden violento contra poblaciones. Reclutamientos, no solamente pues, de menores, por supuesto, también, pero de jóvenes. Es un crecimiento muy grande. Digamos que este reclutamiento nuevo, fíjese que de las FARC, los que se desmovilizaron, solamente un 5% ha reincidido. Quiere decir que hicieron un reclutamiento de exmilicianos o de nuevos jóvenes y han multiplicado. Entonces eso también afecta mucho a las comunidades. Y dinámicas violentas, de todas maneras, es una situación de enfrentamiento entre estos grupos. Imaginen lo que ha sucedido, bueno, lo del Putumayo, eso es el terror para la gente. Se enfrentan entre ellos, una mortandad, unas matanzas horribles como la que sucedió hace unos días, y la población queda en la mitad. Porque con una característica, en un municipio donde llega uno de estos grupos, sí, señor, acusa a la población de, si no se le somete, de estar alineado con el otro grupo. Inmediatamente comienza la amenaza, comienza el constreñimiento a imponerse frente a la Junta de Acción Comunal. Ayer precisamente, doctor Camilo, en la Cámara de Representantes hubo un debate, una audiencia donde fueron escuchados los líderes del Putumayo. Se quejaban de
que hay más presencia de la bota militar, de la fuerza pública. El gobierno en Consejo de Seguridad ayer anunció el traslado de 6 pelotones, 400 hombres, y dicen ellos, y la presencia institucional de inversión social no llega. O sea, no ha cambiado nada en eso en relación con anteriores gobiernos. Sí, el gran clamor de la gente es que efectivamente se contenga toda esta agresividad militar y enfrentamientos y demás, pero que llegue el Estado, el conjunto del Estado llegue con su presencia de inversión social, con alternativas para la gente, que eso es lo fundamental. Estos grupos han crecido porque la oferta estatal no ha estado a la altura de las circunstancias, porque no se han cumplido los acuerdos de paz o a la velocidad que ha sido necesario en muchos territorios. Hoy la población respeta a esos grupos como en su momento, por ejemplo, a los paramilitares o a las FARC, que tenía simpatía. Hoy lo que tiene es temor y está prácticamente secuestrada la ciudadanía en esas poblaciones. Pues creo que la nota dominante es de un temor, la gente está atrapada. Hay zonas donde hay de retaguardias o donde ha habido una presencia larga de estas organizaciones y que han logrado unas convivencias allí en esos órdenes violentos, unas disciplinas impuestas, pero donde, digamos, la gente convive en forma conflictiva en los negocios diversos que hacen. O sea, tengo que hacer caso o si no, pues me matan. Sí, pero lo que domina es el miedo. La verdad que eso no hay democracia con armas, además arbitrarias, porque aquí no es que llegue gente armada, es que llega gente armada que no tiene ley. No, hay algunos que tienen jerarquías y que tienen una serie de estatutos, podríamos hablar del ELN, por ejemplo, y algunas de las estructuras llamadas disidentes, pero otros son pequeños grupos que se han aglomerado, que no tienen propósitos políticos, ni formación, ni demás, y lo que sí tienen es un gatillo fácil. Es decir, cuando encuentran un contradictor, pues disparan. Cuando encuentran una comunidad que resiste, por ejemplo, el choque con las comunidades étnicas, indígenas, comunidades afro, que tienen sus autoridades, que quieren defender su territorio, que quieren defender su juventud, le dicen, montico, nosotros aquí somos libres para entrar, salir, reclutar, poner laboratorios, hacer acuerdos para siembra de cultivos ilícitos, y chocan violentamente con la gente. Ese es un elemento muy perturbador y creo que por eso es tan importante el reto que se está planteando de afrontar eso con una política mucho más diversa, más amplia, más integral. Camilo González Pozo, director y fundador de Indepaz. Vamos a comerciales y regresamos con nuestro invitado de hoy para seguir analizando la situación y lo que tiene que ver con el conflicto interno colombiano que no cesa, con esa multiplicidad de grupos que tienen vigencia, función, jurisdicción en cerca de 345 municipios, como bien lo ha expresado él. Regresamos con nuestro invitado, Camilo González Pozo, exministro de Salud, director de Indepaz, y el análisis sobre la situación colombiana en relación con el conflicto interno armado. Doctor Camilo, sobre el Putumayo, donde esas imágenes desgarradoras de ver volquetadas de cadáveres en los enfrentamientos de las disidencias, el presidente Gustavo Petro dijo, son mercenarios contratados para definir las rutas del narcotráfico, refiriéndose a las disidencias, unas de esas, las de Iván Márquez. Sí, pues lo que se conoce de lo que pasa en esa región es una disputa por rutas. Entonces no hay la menor duda de que lo que está en cuestión, hay unas rutas muy grandes por el Ecuador o hacia la zona del Pacífico colombiano. Entonces toda esa configuración que tiene que ver desde Esmeraldas, digamos, parte ecuatoriana, hasta Tumaco, por ahí sale, según estimativos incluso de la DEA, el 70% de las exportaciones de cocaína de Colombia, ¿saben? Por allí. Entonces las disputas por esa, son muchos recursos. Pues por supuesto que estos grupos armados tienen solamente un porcentaje menor, porque los que tienen las mayores ganancias pues son los que están en los eslabones de la cadena de lavado de activos, de las ventas en Estados Unidos, en la bolsa, en las finanzas. Pero de todas maneras son volúmenes muy grandes. Y de ahí, esa es la disputa, por eso la ferocidad, es que tener la capacidad pues, de tomar decisiones, de hacer operaciones de aniquilamiento unos con otros, con estas matanzas. Por eso yo creo que estuvo bien. O sea, es la degradación completa. Es una degradación, porque eso no tiene consideración. Declarar enemigo al otro y proceder a hacer una masacre de esas proporciones, lo que dijo el presidente Gustavo Petro.
Allí no es una lucha por poder del Estado o por razones políticas, lo que hay es una lucha por rutas. Y eso precisamente es, hoy no hay una ideología política, un afán de tomarse el poder. Pues digamos que ninguno de estos grupos está en una perspectiva de toma del poder por las armas. El ELN, que tiene pues un proyecto rebelde, pues se ha planteado la construcción de poderes populares y de defensa de poblaciones regionales. Ellos no dicen vamos a tumbar por las armas al ejército, sino que vamos a defender a la población de violencia paramilitar. Es su argumento, su justificación. Ya cayeron en la cuenta de que la lucha armada para tomarse el poder es prácticamente ineficaz. Que no tiene salida. Pero de los otros grupos, pues una estrategia de poder, ¿no? Allí unos se definen como políticos, ¿no? Y dicen, pretendemos ser herederos de las maderas de las FARC, ¿no? Y algunos tienen un discurso más político, pero otros están enredados en las rentas, digamos, en reproducir sus economías, y ese es el quehacer cotidiano y como la lógica que los lleva a su expansión o a su persistencia. Y en esa forma de luchar por rutas del narcotráfico y por demás, ¿hay alguna diferencia entre los narcoparamilitares, los post-FARC y el ELN? Sí, hay una diferencia. Uno en la propia autodefinición, ¿no? Pero la clasificación que ha hecho incluso la ley de paz es que unos son, digamos, organizaciones con las cuales se plantea un diálogo político y otras son organizaciones para un diálogo jurídico de sometimiento, dice la ley, ¿no? Es decir, acogimiento utiliza el gobierno por una solicitud de esos grupos. Pero la ley dice sometimiento, ¿no? Estuve mirando precisamente ese detalle. Y por supuesto que pues ahí hay diferencia. Yo creo que hay una diferencia. Con uno son solución negociada, se habla de ver qué tipo de reformas, qué tipo de planteamiento político se tiene para una salida, y los otros son beneficios penales por contribución a la desestructuración de mafias, de grupos y contribución pues, a la verdad y a la reparación y no repetición. Doctor Camilo, ¿por qué esa diferenciación que usted y yo la entendemos, pero que los televidentes a veces, digamos, dicen, ¿cómo así que unos señores deben someterse a la justicia, es decir, al Código Penal, y otros se les va a dar un tratamiento al ELN político como el que tuvieron las FARC para que no vayan a la cárcel, si los dos grupos o las diferentes organizaciones hacen lo mismo? Asesinan, secuestran, desplazan, masacran. Sí, bueno, esa distinción se ha hecho en la definición del delito político y delitos conexos. Incluso hay jurisprudencia de la Corte Constitucional donde ha señalado el delito político como organizaciones que tienen como móvil, proclaman como móvil el hacer una transformación del Estado y de la sociedad. Y que en esa acción cometen delitos comunes que consideran conexos, pero no hay un ánimo de lucro, es decir, no se trata del enriquecimiento de los jefes, de atesorar y guardar en cuentas, y tampoco quienes se vinculan a esas organizaciones se vinculan por un salario, por un sueldo, por un enriquecimiento, es decir, hay allí un propósito... O sea, ¿esos tienen algo de ideología? Algo de ideología, digamos, ese es un tipo de grupos y hay otros grupos que definitivamente no tienen ideología en el otro extremo, que están simplemente prestando un servicio de seguridad o un servicio con las armas para un lucro de sus dirigentes o de otros. Generalmente son estructuras donde los armados son simplemente un instrumento de una estructura mayor, ¿no? Donde hay empresarios corruptos, donde hay agentes del Estado corruptos, donde hay inversionistas en infraestructura pública que utilizan a los armados para... Y que subcontratan, además, una tercerización que usted dice en su informe también. Sí, no solamente son estos grupos que he mencionado, que son como los grupos armados organizados o de alto impacto, de mayor envergadura, sino que hay una trama, una maraña de pequeñas organizaciones locales, de bandas. ¿Esas son las bandas criminales? Que son, sí, también han sido definidos como grupos delincuenciales organizados, ha dicho la norma en Colombia, que son grupos de menor escala y de menor geografía, digamos, de ámbitos de operaciones, pero que dependen de los otros, están a su disposición, ocasionalmente les prestan servicios, hacen actividades de sicariato.
Algunos han calculado de esos grupos delincuenciales organizados más de 700 y muchos de ellos urbanos. No, por eso yo digo que eso es un avispero, ¿no? Porque es de una complejidad. Y Sí, hablar de la paz total es un reto enorme, porque lo que ha heredado este gobierno pues es esa maraña tan impresionante de reconfiguración, que no es la misma situación de, digamos, de insurgencias de finales del siglo y principios de este siglo. No, aquí se mezclan dinámicas insurgentes con dinámicas delincuenciales, es decir, son tensiones incluso dentro de una misma organización de estas. Ahí está la tensión entre quienes quieren que adquieran un discurso político y quienes están jalados es por los intereses mafiosos. El 24 de noviembre, hace 5 días, se cumplió el primer quinquenio, 5 años, del acuerdo de paz con las FARC. Usted también frecuentemente saca los informes sobre el asesinato de líderes sociales. ¿Ese proceso sirvió para disminuir esa violencia contra líderes sociales, contra los mismos desmovilizados, o ese balance que usted tiene es cuál, doctor Camilo? Mire, desde la firma del acuerdo a la fecha, pues hemos tenido 1.400, un poco más, líderes sociales asesinados, y también pues se han presentado como 352 firmantes de la paz asesinados, aparte de las masacres. Es decir, que ha habido, y eso comenzó a crecer desde el año 2018. Comparado con la situación anterior a la firma de los acuerdos, pues, si no se hubieran firmado los acuerdos, esta cifra hoy sería de 5.000 líderes sociales asesinados. O sea, el acuerdo sí sirvió. El acuerdo, por supuesto que sirvió en eso, pero incluso en otros indicadores. En eso hay que mirar la película larga y la película corta. La película larga muestra que hay una disminución de 80% en hechos violentos, en el tema muy graves, en temas de desplazamiento, de desaparición forzada, de falsos positivos. De las propias lesiones de los miembros de la fuerza pública. También en situaciones de confrontación y combate. No, en desplazamiento forzado la disminución es menor, pero de todas maneras también es significativa. Entonces quiere decir que el acuerdo desescaló el conjunto del conflicto, pero al mismo tiempo, en la medida en que el acuerdo solo, sin su aplicación, su implementación, sin otras transformaciones democráticas, pues no va a producir el efecto, sin desestructurar a las mafias, porque es que esto no son un asunto de armados, yo lo repito, sino que están los de atrás, están estructuras muy fuertes. Sí. Que se lucran de la guerra, que les gusta el ambiente violento para enriquecerse. En ese orden de ideas, hagamos un comparativo, se tienen las cifras ahí, entre el 2021 y lo que va a 2022 en asesinato de líderes sociales. Pues miren, líderes sociales en el 2021 fueron 171 y lo que va del 2022 van 176, es decir, que ya se pasó. Es decir, en este primer semestre, durante el gobierno de Petro, pues no es culpa de él, como no lo era culpa del presidente Duque, hay más muertos de líderes sociales asesinados que en relación con el año pasado. Digamos de enero a noviembre, tenemos una cifra que ya pasó la del año pasado. ¿Y en masacres? En masacres estamos de 95 el año anterior y 91 ahora. Es decir, que si la tendencia sigue, vamos a estar igual que el año pasado. En excombatientes, firmantes de la paz, sí hemos tenido una disminución notable. Este año creo que hemos tenido una disminución del 50% comparado con el año anterior, ¿no? Que son estos indicadores, pues son muy sensibles de la situación. Pues son vidas humanas, son colombianos vidas, todos. Por supuesto, además es un líder social, es una conquista de una comunidad, de una sociedad. Es que no es una persona, es un proceso. ¿No? Por eso es tan importante. El gran reto es el reto que se está planteando, este reto de la paz total, que es un reto inmenso frente a este panorama, pero frente al panorama de la necesidad de implementar los acuerdos de paz firmados en el 2016, de hacer transformaciones sociales, porque es que hay que atender a las causas de la violencia, darle la mano a la juventud, a los campesinos, establecer políticas de sustitución de economías ilegales, enfrentar la corrupción, separar la criminalidad de los y llevar la inversión para desestimular, por ejemplo, que los jóvenes ingresen a esas organizaciones. Exactamente. Una de las cosas que los diálogos regionales vinculantes sale en todas partes, esos más de 250.000 personas que se han vinculado para hacer el plan de desarrollo, todo el mundo dice, el nombre de la paz es el trabajo, el nombre de la paz es solucionar los problemas sociales, el nombre de la paz es ampliar la democracia.
Y ese es el gran reto. El gran reto es un reto enorme, no solamente que prosperen los diálogos, Sí. que se llegue a un desescalamiento, acuerdos humanitarios, ceses al fuego, ceses bilaterales, multilaterales, sino que al mismo tiempo se mantenga y se amplíe el acuerdo político, el acuerdo social para las transformaciones. Camilo González Pozo, nuestro invitado de hoy, el director y fundador de Indepaz, su diagnóstico sobre el conflicto interno colombiano y la complejidad que tiene precisamente lograr la paz total, el propósito del gobierno de Gustavo Petro. A ustedes, televidentes, muchas gracias por acompañarnos en Entrevistas Canal 1 y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Doctor Camilo, buenas noches, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.